Muchas gracias por venir al penúltimo coloquio. En este caso, pues Jesús nos hizo el favor de darnos una plática de, pues bueno, de lo que va a hablar ahorita. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Jesús. Primero que nada, gracias por estar aquí. Significa mucho poder compartir las cosas de las que me apasionan y en ese mismo ándole de querer compartirlo, traté de que quedara digerible. O sea, así como para toda la familia, está llena de ejemplos, aplicaciones. Hay muchos tecnicismos como que pasan muy rápido. Si tienen preguntas sobre los tecnicismos, yo estaré feliz de hacerles cuentitas en el pizarrón, pero trataré de que pues no dar tanto el detalle matemático y como que lo aterricen como los ejemplos, ¿no? Les voy a hablar de grafos, como casi siempre. Y un grafo, pues en general es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿no? Que va a describir las relaciones que tienen entre esos. Entonces la ventaja de tener una definición tan abstracta de un grafo es que hay muchas, de verdad, muchas cosas que son un grafo. Casi todo, ¿no? Y si no hay un grafo, metemos un grafo ahí. Ustedes van a ver al final a qué me refiero, ¿no? Pero ejemplos de dónde aparecen grafos reales, puede ser, por ejemplo, las conexiones que hay en nuestro cerebro. Entonces podemos pensar que las regiones del cerebro están conectadas entre sí, que las sinapsis pueden representar como el flujo de corriente por estas aristas de aquí. Entonces tiene aplicaciones en eso. Podemos pensar que el grafo es un circuito eléctrico y las aristas son resistores, por ejemplo. Redes de transporte, ¿no? Aquí está una de mis favoritas. Bueno, es un amor-odio, pero pues también podemos estudiar el flujo en redes de transporte, ¿no? Cuáles son las rutas más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un análisis pues, que se puede hacer de este tipo de cosas. Redes sociales también es muy aplicado y muy importante. Por ejemplo, las cámaras de eco en redes sociales, ¿no? Que de repente todos tus amigos comparten la misma opinión y tú tienes una visión un poco distorsionada de la realidad. Y en esto de las redes sociales, quiero que vean que sí se aplica, porque este es un paper que predijo la elección de Robert Prevost, ahora conocido como León XIV, como el siguiente papa, usando justamente técnicas espectrales, ¿no? en una red que era de los cardenales. Entonces, sí sirve, ¿no? Aquí dice, a useful model, not a prophecy. ¿No? Entonces, claro que estas cosas sirven. Y para hablarles de grafos, voy a tratar de representarlos con matrices, ¿no? Yo les podría hacer un dibujito. Ah, no hay plumones. Eso sería algo muy feo. Okay. Pero podríamos pensar en las anteriores, ¿no? En los nodos y las aristas, y eso es algo que a lo mejor ustedes o yo podemos interpretar. Pero si yo quiero trabajar en una computadora, necesitaría estarle dando algo que la computadora pueda digerir, ¿no? Por ejemplo, las matrices. Sí. Entonces, vamos a decir que dos vértices son adyacentes, denotado así con esta como serpientita. Si son amigos, ¿no? Si hay una arista entre ellos. Y al conjunto de amigos de un vértice le vamos a llamar su vecindad. Y al tamaño de la vecindad, el grado. Ahora, algunas nociones también importantes cuando las relaciones no sean simétricas. Por ejemplo, yo sigo a Guillermo del Toro en Twitter y la última vez que lo chequé, él no a mí, ahí habría una arista de mí hacia él, pero no viceversa. Esa sería una arista dirigida, ¿no? O arco. Y entonces tendríamos que hacer la distinción, ¿no? De que las relaciones no sean simétricas como las de amistad. También, por ejemplo, en el ejemplo de redes de transporte o de los resistores, a veces las aristas, más que solo representar una relación, un 1 o un 0, pueden tener un peso, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, la conductancia o los años de amistad, la distancia, lo que ustedes prefieran. Entonces vamos a representar un grafo a través de su matriz de adyacencia. Aquí sí me sirve hacer el dibujito, en donde, digamos, voy a poner un 1 en la matriz si hay una arista entre el par de vértices. 3 no es amigo del 2, ¿verdad? No. Por ejemplo, algo así, ¿no? Y resulta que estas dos me dan la misma información y es mucho más fácil trabajar con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una matriz, ¿no? Álgebra lineal y toda la maquinaria matemática puede entrar en juego con esto, pero ya vimos que los grafos pues
en realidad no son eso, ¿no? Son otra cosa, y esta es una herramienta que me va a permitir, pues digamos, trabajar en muchos contextos, ¿no? De una definición más general, si estas aristas tuvieran un peso, la entrada IJ en lugar de un 1 o un 0 sería el peso de la arista, y si el grafo fuera dirigido, esta cosa ya no sería simétrica. Este es un ejemplo de pues, los que llaman estocásticos, ¿no? Esto también se puede representar a través de matrices de adyacencia. Aquí los pesos son las probabilidades, ¿no? Entonces, si yo estoy en un día lluvioso, hay un 2% de probabilidad de que al día siguiente sea soleado, y esto lo podemos ver en esta entrada de la matriz, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también, cadenas de Markov y eso, potencias de esta matriz, me van a decir el comportamiento a largo plazo de esta red. Ok, entonces esas son las matrices de adyacencia. Pero para definir lo que nosotros queremos que va a ser el operador laplaciano, necesitamos otra cosa, unas cosas que se llaman las matrices de incidencia. Y estas tienen que ver con los nodos y los arcos, ¿no? Estas, en lugar de pensar en las relaciones solamente entre los nodos, voy a pensar que los arcos son, digamos, agentes en sí mismos, y que, por ejemplo, si aquí tengo un arco 1 de 1 a 2 y 2 de 1 a 3, su matriz de incidencia sería, pues, menos 1, 1, 0, y el arco 2 sería, ¿qué es esto? Menos 1, 0, 1, ¿no? Esta sería la de incidencia. Esta ya no es cuadrada, ¿no? Entonces ahí perdemos algunas cosas interesantes, pero vamos a ver que es muy útil. En particular, los de investigación de operaciones sabrán que es muy útil para estudiar el flujo en las redes y ese tipo de cosas, ¿no? Matrices de incidencia. Y vamos a ver que se comporta casi como un gradiente. Ahorita van a ver a qué me refiero. Este es un grafo dirigido, ¿no? Tenemos aristas con dirección y su matriz de incidencia. Pues, por ejemplo, aquí esta columna es la arista 1, la columna esta es la arista 4. Y vamos a ver que la transpuesta de esta matriz nos va a decir la diferencia que hay entre los valores en una función en los vértices, ¿no? Si yo tengo un flujo en esta red, hubiera copiado, permítanme un momento, voy a copiar esta cosa para constantemente estarme refiriendo a ella, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función definida en los vértices, voy a pensar que este operador, la matriz de incidencia, la matriz de incidencia me está diciendo las diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, del valor que hay en la función en el vértice 2 con el que hay en el vértice 1, ¿no? Aquí estamos viendo que importa, digamos, la orientación en la que están estas flechitas, y eso es casi como un gradiente, ¿no? Estamos pensando que me dice como el cambio en una dirección, solo que las direcciones, en lugar de estar dadas por ejes, ¿no? La dirección de X y la dirección de Y, están dadas pues naturalmente por las aristas, ¿no? Estoy diciendo el cambio que hay sobre este arco de aquí. Ok. Y la B normal funciona casi como una divergencia. Vemos que si aquí, en lugar de multiplicar por una función en los vectores, multiplico por, digamos, un flujo en las aristas, las entradas de esto me están diciendo cuánta energía está saliendo de cada vértice. Por ejemplo, aquí la entrada 2, ¿no? Me dice que lo que esté pasando en la arista 1 menos la 2 y la 3, que sería lo que está entrando acá menos lo que está saliendo por acá y por acá, ¿no? Okay. Entonces es como una divergencia. Y gradiente y divergencia deberían de sonar algunas campanitas, que la divergencia del gradiente es el laplaciano, ¿no? Entonces, similarmente aquí podemos construir esta matriz laplaciana como la B por la B transpuesta, ¿no? Que es como la divergencia de nuestro gradiente, y es análogo, así como las otras al operador laplaciano de diferenciales parciales, este de aquí, ¿no? Ahora, es análogo, pero no es lo mismo, ahorita vamos a ver. Pero sí, en algunos casos podemos pensarlo como una discretización de él. Ahora, en la práctica nunca vamos a hacer esto. O sea, nunca vamos a hacer B por B transpuesta porque pues, multiplicar matrices es feo.
y a las computadoras no les gusta. Entonces, una identidad útil es que la laplaciana es una matriz de grados menos la de adyacencia, ¿no? Acá si se fijan, por ejemplo, 3 menos la matriz de adyacencia de esta, ¿no? Para el vértice 2, que tiene 3 amiguitos menos los 3 vértices que están allá. Entonces, en particular, estas cosas, sus columnas, digo, sus filas suman 0. Importante, porque eso nos va a decir que esta es una matriz singular, ¿no? O sea, no va a ser invertible. Pero vamos a ver que no necesitamos que lo sea. ¿Qué más? Sí, claro, para estudiar un poco a qué me refiero con que esto es como un laplaciano, pues qué mejor que la ecuación del calor, ¿no? Pensamos en la ecuación del calor, esta es su versión continua. Pero pues, podremos pensar que si yo empiezo si las funciones, el valor de las x que tenía al principio, representan qué tan caliente está un vértice y aquí hay un intercambio térmico, digamos que el cambio instantáneo estaría dado por esta operación, ¿no? O sea, después de una unidad de tiempo, por ejemplo, en el vértice 1, estaría llegando el flujo de que hubiera en U2 y en U3, menos 2 veces lo que había aquí al principio, ¿no? Este menos importante, pero detalles. Ok, pero más que la ecuación del calor y el laplaciano, a mí lo que me importa es la energía del sistema. En particular, algo que se llama la energía de Dirichlet, que básicamente me dice qué tanta es la variación global de lo que hay de mi función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la versión continua estaríamos integrando sobre un dominio la norma de gradiente, ¿no? ¿Qué tan bruscos son los cambios en los valores de mi función? Y pues ahora sí que si hacemos lo mismo acá, ¿no? Lo estoy yendo como de derecha a izquierda. Si hacemos lo mismo acá y tomamos la norma de gradiente, en realidad esto es la forma cuadrática del laplaciano, ¿no? Esta cosa de aquí, que va a ser la diferencia de los valores de mi función en vértices que sean adyacentes, ponderada por el peso de la arista, ¿no? En particular, si las aristas no tienen peso, pues tomamos esto como 1 y nada más es la diferencia entre qué tanto te gusta a ti algo contra tu amigo, ¿no? Esta cosa, obviamente, al ser una suma de cuadrados es mayor o igual que 0, entonces esta matriz es positiva semidefinida. Aquí va un poco de álgebra lineal, porque siempre es bueno tener álgebra lineal. Entonces, esta matriz es simétrica, ¿sí? Y importante mencionar que si el grafo no fuera dirigido, no me importa, yo le asigno una orientación arbitraria a las aristas y lo calculo así. Y al final siempre vamos a recuperar una matriz que sea simétrica y eso sí nos importa mucho. Así es que si es una matriz real y simétrica, aplica el teorema espectral. Tenemos que sus eigenvalores son reales y es ortogonalmente diagonalizable. Palabrotas, yo sé. Pero en general se me dice que mi matriz tiene una estructura muy bonita. Y como es semidefinida positiva, vamos a ver que... A ver, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo un vector constante, quiere decir que tengo la misma energía en todos los vértices. Entonces, acá esto es 0, ¿no? No hay variación en ese eigenvector. Los demás sí, ¿no? Y en particular, el 0 va a aparecer como eigenvalor tantas veces como componentes conexas tenga mi gráfica. ¿Por qué? Porque básicamente, así a muy resumidas cuentas, si tengo una componente por acá y otra componente por acá y no tengo aristas entre ellas, yo voy a poder pensar en la laplaciana como si este es 1 y este es 2, algo así. Entonces tengo dos eigenvectores del 0, ¿no? Este es un eigenvector del 0 y este también sería un eigenvector del 0. Pero como eso no es muy interesante, nos vamos a concentrar en redes en donde cada quien conoce por lo menos a alguien, ¿no? O sea, en una sola pieza, digamos. Esto, lo de las componentes que no existen. Estoy omitiendo algo. A lo mejor algunos de ustedes nunca han escuchado la palabra eigenvector. Entonces creo que en afanes de que se siga entendiendo la plática, les puedo hacer un muy bonito esquemita que, por cierto, vi en Twitter. Entonces vamos a ver. Yo tengo unos vectorcitos, ¿no? Unos vectores que generen un espacio y aplicar una matriz simplemente es una transformación de estos vectores. Estos dos vectores los mandan a otros vectores, ¿no? Lo que está haciendo esa cosa del teorema espectral es descomponer a esta matriz en, primero, un cambio de base.
Entonces estos dos vectores los vamos a mandar a algo y el hecho de que sea simétrica y lo del espectral me va a decir que los voy a mandar a una base que sea ortogonal, o sea que estén así, en ángulos rectos. Y luego estos que son eigenvectores, solamente se van a reescalar. Y además como la matriz, los eigenvectores son positivos, porque la matriz es, o bueno, no negativos, porque la matriz es semidefinida positiva, se van a conservar en el mismo sentido y simplemente van a estirarse o achicarse, ¿no? Y luego regreso para acá. Sí, creo que esta es una intuición bonita, este diagrama conmuta. Y creo que al final pueden pensar que lo que están haciendo es descomponer esta cosa en las eigenfunciones del operador, trabajar con esas y la ortogonalidad de eso me va a permitir, pues, maravillas. Ahorita van a ver. Un poco de Fourier para los más matemáticos. No hay gran... no me quise extender mucho en esto porque, vamos, me perdería un poco en los detalles, pero las eigenfunciones del laplaciano real, en la vida continua, ¿no? Tendríamos que son estas de aquí, ¿no? Exponenciales, e a la i 2pi, de funciones periódicas, por lo menos. O si quieren descomponer esto en sus partes como reales, senos y cosenos, ¿no? Y esta es la transformada de Fourier, digamos, de toda la vida. Similarmente, aquí las eigenfunciones del laplaciano, que en este caso son eigenvectores, ¿no? Porque son en entradas del laplaciano, también me van a definir una transformada de Fourier y su inversa, ¿no? O sea, esto es teoría espectral, digamos, en su forma más pura. Y quiero que vean cómo sí, en algunos casos, es una generalización del laplaciano, ¿no? O sea, no nomás tiene el nombre porque le gustó. Por ejemplo, si consideran un ciclo, una gráfica así. Sí se ve cuando dibujo, esperen. Una cosa así, ¿no? Que es prácticamente un círculo. Sus eigenvectores del laplaciano son justamente senos y cosenos, ¿no? Tiene mucho sentido. Incluso también si consideran esta cosa una trayectoria, de hecho esto se puede ver como un cociente de esto, pero no lo voy a hacer porque es muy feo. Bueno, es muy larga la cuenta. También esta tiene senos y cosenos como... cosenos específico. Cosenos como eigenvectores, ¿no? Y eso va mucho con nuestra intuición de que esta cosa la puedo pensar como una discretización de un intervalo, ¿no? Que es lo que hacemos cuando hacemos métodos numéricos, ¿no? Para una computadora esto no existe, pero esto sí. Entonces, en estos casos súper particulares, sí estoy pensando que mi laplaciano es el continuo, ¿no? Pero esto no es cierto si no tengo estos casos así, ¿no? También si tuvieran 2D, pues lo que llaman como mesh, ¿no? Así. Y sí, en ese caso, este laplaciano es una discretización del otro y estas cosas se portan casi igual. Pero eso no es cierto en general. O sea, esto depende mucho, mucho, mucho de cómo esté conectada la red. Entonces, por ejemplo, esta es la misma función. Estos los valores son... las flechitas así son los valores de una función en el grafo. Y esto es pasarlo a su espacio espectral. Podemos ver que sí es muy diferente. ¿Se alcanzan a distinguir las aristas? Hago el dibujito. Okay. ¿No? O sea, dependiendo de aquí está esta arista y aquí no está esta arista, sí, digamos que el espacio de frecuencias es muy diferente, aunque la función en el dominio de los vértices sea la misma, ¿no? Entonces, claro que importa cómo está conectada la red. En específico yo le puse aquí su topología, y eso, aunque sí es cierto, puede ser un poco misleading, porque no es cierto que si dos grafos son, digamos, topológicamente equivalentes, sus espectros van a ser los mismos, no, pero sí tiene que ver esto. Ok, si no saben qué es la topología, no se preocupen, sigan con su vida. Ok, entonces, a ver, la forma cuadrática de este laplaciano me dice la energía, ¿no? ¿Qué tan diferentes son los valores en mis vértices? Y eso está muy padre porque a mí me interesa que los sistemas tengan energía mínima. Casi siempre los problemas de optimización, los sistemas físicos, digamos que naturalmente buscan estados de mínima energía.
Y el hecho de que esta sea una matriz simétrica positiva definida me dice que el teorema de Courant-Weil me va a decir que esta cosa de aquí, que realmente es la energía normalizada por el tamaño, digamos, de la función, va a estar minimizada por los primeros eigenvectores de Laplaciano, lo que vamos a llamar los eigenvectores de baja frecuencia, ¿no? Y entonces, vamos a ver, ¿qué podemos lograr minimizando este tipo de energía? Para empezar, si utilizamos estos vectores como coordenadas, lo que se llama el dibujo espectral, vamos a tener que la distancia en vértices adyacentes al momento de que yo lo plotee el grafo va a ser relativamente pequeña, y eso va a hacer que yo pueda identificar comunidades, ¿no?, en la red, o que obtenga simplemente un dibujo bonito, ¿no? Digamos que esto no lo escogí yo manualmente, ¿no? Yo resolví un sistema de ecuaciones en la computadora y encontró algo que pues tiene una estructura muy bonita. Bueno, a mí me lo parece, ¿no? O sea, que refleja un poco las propiedades geométricas de lo que hay detrás, que es mundo decaedro, ¿no? Ok. Entonces el dibujo espectral es útil, y es particularmente útil para el estudio de clústeres, análisis y todo este tipo de cosas. Este grafo de aquí lo obtuve, se llama un grafo de Watts-Strogatz, y es muy famoso en el análisis, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? No sé si hayan escuchado esto de los 6 grados de separación y eso, ¿sí? Bueno, se simulan haciendo cosas así, en donde, digamos que a cada uno de estos vértices lo conectamos con sus amiguitos más cercanos, y después de eso recableamos con una probabilidad pequeña de que este conozca a alguien del otro lado del mundo. Y resulta que hacer esto, si yo utilizo el dibujo espectral del grafo que obtuve aquí, tengo esto, que me parece mucho más interpretable. Porque recordemos que esto viene de pensar que en esto como una red social, ¿no? En quién conoce a quién. Entonces aquí podemos pensar que, yo qué sé, este es el ITAM, y estos son las personas de mi prepa, y estas son las personas de, yo qué sé, un trabajo. Y esta personita funciona como un puente entre estas comunidades que yo estoy definiendo muy bien, ¿no? Si yo aquí corro algoritmos de clustering, va a ser mucho más fácil que yo identifique pequeños grupos de personas en esta representación que en esta. Entonces, tiene una utilidad, hay un propósito detrás de minimizar esta energía. Como les digo, ¿no?, una vez que utilizamos este preprocesamiento, si yo tengo una nube de puntos, pongo un grafo sobre esa nube de puntos y utilizo el encaje espectral, va a permitirme hacer clustering sobre espacios que naturalmente, digamos que no tienen estos datos no son lo que se llama linealmente separables, ¿no? Yo no puedo dibujar aquí una línea que separe comunidades muy claras, pero yo puedo identificar que obviamente hay 3 grupos, ¿no? El dibujo espectral, el preprocesamiento de los datos, me permite encajar estos puntos en un espacio que identifique esas estructuras, ¿no? Entonces va a ser muy útil para algoritmos de clustering, por ejemplo. Y también esto, pues definimos, yo qué sé, la frontera de un vértice, de un conjunto de vértices, como el conjunto de aristas que van de ese conjunto a los demás, ¿no? Esto se puede calcular muy fácil usando un vector característico o una indicadora, si son más inclinados a la probabilidad. Si tienen esto de aquí, la forma cuadrática de esta indicadora me va a dar exactamente el tamaño de la frontera, o si tuviera aristas con pesos, pues me daría el peso de la frontera, ¿no? Y esto me sirve porque me va a dejar identificar cuellos de botella en la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este es el segundo eigenvector. Tengo, naturalmente, el dibujo espectral me va a particionar el grafo en 2 comunidades muy bien conectadas que minimizan las aristas que las cruzan, ¿no? Entonces, computacionalmente a mí eso es muy útil, porque imagínense que yo quiero procesar, yo qué sé, 1.000.000 de datos, pues no quiero una matriz de 1.000.000 por 1.000.000, ¿no? Entonces, si yo pudiera encontrar este tipo de subcomunidades que tienen la menor cantidad de aristas, estoy pudiendo analizar esto por partes, minimizando la pérdida de información, ¿no? Entonces, computacionalmente, ahí pasan cosas buenas. Y bueno, a ver, pasan cosas buenas, pero no siempre es posible utilizar el dibujo espectral, ¿no? La vida no es justa, y pues a veces nos vamos a tener que recurrir a otras cosas. Pero resulta que yo puedo caracterizar realmente qué tan bueno va a ser mi dibujo espectral en términos del segundo eigenvalor, que justamente es lo que minimizaba esta energía, ¿no? Voy a regresar unas diapositivas para que vean por qué es lambda 2. Por esto, ¿no? Entonces, si este valor es pequeño,
quiere decir que mi grafo es muy particionable, o sea que realmente sí puedo encontrar esas estructuras de comunidad. Si no, va a decir que la conexidad es muy alta, ¿no? Puede ser algo muy bueno, quiere decir que mi grafo está muy bien conectado entre sí, que es muy rápido llegar de un lugar a otro, y por ejemplo que caminatas aleatorias, ese tipo de cosas van a converger muy rápido. Y podemos caracterizar esto como con el número isoperimétrico, pero es una palabrota. A veces podemos decir constante de expansión, ¿no? Que va a ser el tamaño de una frontera entre el mínimo de las comunidades que dispara, ¿no? que separa, perdón. ¿Por qué tenemos este factor aquí abajo? Porque, pues, a ver, si yo tengo un grafo y nada más desconecto una arista y se quita, pues, ok, a lo mejor tengo una pieza de un vértice y todo el grafo, pero eso no es un corte muy útil, ¿no? Entonces, si quiero, digamos, que pedazos más o menos del mismo tamaño, que tengan poquitas aristas entre ellos. ¿Qué pasa si no tenemos esto? Bueno, una solución es comparar el grafo con un sistema físico, ¿no? Podemos pensar que los vértices sean como cargas con corriente eléctrica, electrones, partículas eléctricamente cargadas, que se van a repeler entre sí, ¿no? Tienen la misma carga y hay fuerzas de dispersión, o repulsivas más bien, y que las aristas sean resortes que mantengan cerca, ¿no? Entonces nos queremos alejar, pero los resortes nos están acercando, entonces este tipo de cosas, al depender de dos energías diferentes, a veces se van a quedar oscilando entre estados de equilibrio y va a ser complicado. Son usadas en la práctica, pero para solucionar este problema podemos ignorar estas fuerzas repulsivas y en su lugar fijar la posición de algunos vértices, ¿no? Entonces, voy a hablar de algunas cosas de física aquí. Yo no soy físico, pero la ley de Hooke me dice que esta es la fuerza que está ejercida sobre un vértice si pienso que las aristas son resortes, ¿no? Esta es la ley de Hooke y resulta que yo quiero que esto sea cero, ¿no? Para que haya un equilibrio de fuerzas. Bueno, esto, ya hemos dicho, tiene una solución obvia. Mandar todo al mismo lado. Y así nadie se va a jalar contra nadie, ¿no? La solución constante, que es la que habíamos hablado. Eso, pues, no nos interesa, ¿no? No es interpretable mandar todos los vértices hacia un solo lado. Entonces, lo que vamos a hacer es fijar algunos vértices y resolver para la energía de los demás. ¿Qué es esto? ¿No? Vamos a considerar fijar la energía de algunos vértices, que los demás se comporten como resortes, y tenemos este subsistemita en el que quiero que la energía de los vértices libres sea cero, y esta cosa no me importa, es la energía de los vértices fijos. Tampoco es fija, porque sí va a depender de las posiciones de estos, pero la ignoramos completamente. Y resulta que este sistema siempre tiene una solución dada por esta cosa de aquí. Ojo, siempre tiene solución porque esta matriz es una submatriz principal de una matriz diagonalmente dominante. Si no saben qué significa eso, no importa, esto siempre tiene solución. Vean. Y soluciones bonitas, además. La técnica la propuso un señor que se llama Tut, y el dibujo de Tut me va a decir que si mis grafos cumplen con ciertas propiedades, que tampoco creo que sean mucho pedir. Bueno, aplanables sí. Si son aplanables, voy a obtener dibujos sin cruces de aristas, ¿no? Eso es bonito, pero no es tan especial como lo que a mí me parece, que además todas las caras van a ser polígonos convexos, y hay una simetría muy bonita aquí, ¿no? Bueno, en particular porque estos son sólidos platónicos, ¿no? Están como hechos para que tengan ese tipo de simetrías bonitas. Pero, como cada vértice termina en el centro de gravedad de los otros, de verdad que son dibujos estéticamente muy agradables, ¿no? Importante mencionar que sí importa qué vértice estoy fijando afuera, ¿no? Si quiero, como esto es un dibujo plano y mi grafo es aplanable, tengo que fijarme que los vértices que yo esté fijando al exterior sean una cara. O sea, aquí, que yo tengo vértices adentro de este ciclo y afuera de este ciclo. Eso no es una cara. Esta es una cara, esta es una cara, pero este ciclo no es una cara. Si yo fijo este ciclo, no voy a obtener un dibujo plano. Debatiblemente tampoco está feo, pero este sí es un dibujo plano. Por cierto, ¿a alguien se le ocurre de dónde saqué este grafo? ¿Alguien sabe? ¿Le ve cara de algo? Como... ¿Eh? ¿El futbolero? Sí, exactamente. Este es un balón de fútbol. Ok. Aquí los hexagonitos y bueno. Lo pueden colorear y divertirse haciendo este tipo de cosas. Ahora, esta misma idea de acá, de minimizar esta energía sujeto a ciertas condiciones, también me va a permitir a veces interpolar,
interpolar funciones en mis grafos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí llevo para acá, ustedes no han visto esta, ¿no? Y solo tengo un 0 aquí y desconozco los valores en los vértices del medio. En un mundo ideal, ¿no? Si esta relación es armónica, pun intended, vamos a ver que la dispersión entre esos valores la queremos minimizar, y entonces vamos a obtener valores que sean como promedios, por así decirlo, entre los vecinos. Esto puede parecer una tontería, pero, pues no sé, o sea, imagínense que ustedes están recaudando fondos para algo y lo que sea, y le hablaron a esta persona y les dijo que no, y esta les dijo que sí, y ustedes tienen por alguna razón acceso a sus redes sociales, pueden pensar que en estas cosas como las probabilidades de que les contesten que es una encuesta, o que engageen con su contenido, con su producto, ¿no? O sea, hay un análisis interpretable detrás de estas cosas. Cuando yo de repente la plática se ponga muy abstracta y esté hablando solo matemáticas, les pido que en su mente traten de llevarlo a los ejemplos del principio, ¿no? ¿Qué significa un cuello de botella en el metro? ¿Qué significa interpolar las funciones en una red social, ¿no? Entonces, traten de aterrizarlo a... ¿Perdón? Perdón, ahí estás resolviendo lo de, o sea, la Laplaciano igual a 0, fijando 0 y 1. Exactamente, el mismo sistema que el Connecticut. Y resulta que este ejemplo lo saqué vilmente de una plática de Spielman en donde son resistores. Entonces también resulta que si yo conecto una batería aquí y acá y creo una diferencia de potencial, este 1 y este 0 van a ser los voltajes, y si todas las aristas son resistores con resistencia 1, estos van a ser los voltajes para los que esté resolviendo. Ahora, ¿por qué le estoy hablando del circuito eléctrico, ¿no? ¿Por qué no me quedé con este que hasta es del mismo color que mi presentación? Porque esta cosa del circuito eléctrico me va a servir para definir conceptos que son importantes en el estudio de grafos, ¿no? En particular en teoría espectral. Por ejemplo, la resistencia efectiva, ¿no? O qué tan difícil es llegar para mí de un lado a otro del grafo, ¿no? La resistencia efectiva entre un par de vértices. No solo como, digamos, la suma de las resistencias, ¿no? Si estuviera yo en una serie, en un circuito en serie, ¿no? Sino si tengo un circuito más o menos complicado de resistores, qué tan difícil es realmente que llegue la corriente de un lado a otro. Y, particularmente, la conductancia. La conductancia, que sí tiene su análogo eléctrico, pero pues como yo no sé de electrónica, no les voy a contar tanto, sobre todo también por cuestiones de tiempo, pero que va a ser una generalización de lo que hablamos al principio de la constante de expansión. Aquí arriba está el peso de las aristas que separan mis comunidades, y aquí en lugar de el tamaño de las comunidades voy a pensar en el volumen, que es la suma de los grados, ¿no? La suma de los grados de los vértices que queden de un lado o del otro. Ok. Bla, 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 la conductancia es muy útil para estudiar el flujo, ¿no? En una red. En particular, lo estábamos viendo con el flujo de corriente eléctrica, pero de nuevo, lo pueden aterrizar, si les hace sentido la analogía, a cualquier otra cosa, ¿no? A cosas que se dispersen. Por ejemplo, en una red social, un chisme. ¿Qué tan difícil es que tu amigo se entere de algo si tú solo sabes tú, ¿no? Ok, ese tipo de cosas. Y me importa mucho porque se cumple esta desigualdad muy bonita, se llama la desigualdad de Chigger, que justamente relaciona el segundo eigenvalor de esta otra matriz. Por cierto, esta no es la Laplaciana que definimos antes, pero es la misma, nada más que está normalizada por los grados, justamente para los temas de volumen y todo. Y computacionalmente vamos a ver que va a ser muy amigable esta, porque en principio los eigenvalores de la L podían crecer mucho. Estos están entre 0 y 2. Entonces, estos números entre 0 y 2 son más interpretables, digamos. Ok, y estas cosas es, digamos, qué tan fácil es partir mi grafo en dos. Hay generalizaciones más complicadas de qué tan fácil es dividir mi grafo, digamos, en K piezas. Me importa dividir mi grafo en K piezas, ¿no? O sea, regresando a los ejemplos, por ejemplo, si era una red neuronal, no de las que entrenan los de datos, ¿no? Una red de nuestras regiones del cerebro, estos clústeres me pueden decir qué regiones están más activas en un proceso que estoy estudiando acá, ¿no? Entonces, vamos, sirve un propósito el partir mi grafo en cosas.
Ok, aquí va mi parte favorita de la presentación, lo bueno, digamos, no sé si estoy yendo un poco rápido, ¿estoy yendo un poco rápido? Ok. Esto de la conductancia me importa porque no quiero cuellos de botella. O sí, dependiendo, ¿no? Pero los cuellos de botella me van a decir qué tanto me estoy atorando en llegar de un lado a otro. Y eso me puede describir mucho de la forma de un sistema, ¿no? Tiene muchas aplicaciones en algo que se llama geometría espectral. Y ahora yo les pregunto, ¿no? Si estos dos son anillos de metal, estos toros son anillos de metal y yo caliento, empiezo a prender una llama aquí y una llama acá, ¿qué anillo creen que agarra primero el equilibrio térmico? El grueso. A ver, ¿quién dice el grueso? ¿No? ¿El delgado? ¿Quién dice el delgado? Ok, hay abstenciones. Pero digamos que ganó... bueno, no ganó en la democracia, ¿no? Sino en la vida real. El grueso. El grueso va a ser mejor, ¿por qué? De hecho, aquí se ve un poco cómo se está atorando, ¿no? El flujo. ¿Por qué? Porque si yo pienso que estas son superficies y yo las triangulo, una triangulación de Delaunay, o lo pienso que son como... estas celdas son como pedacitos de metal que están formando mi anillo y las conecto así, que este sea amigo de los que están así y así. Va a resultar que este, por su forma, como está delgadito aquí, es menos el área por el que tiene que pasar la energía que el volumen que trae detrás. Que, si se fijan, es justamente donde está definida esta cosa. Esto, ¿no? El área o el peso de por dónde puede pasar las cosas contra lo que está dejando de un lado y de otro. Entonces, en este espacio, en este dibujito del torito delgadito, estoy yendo para atrás y voy para adelante. En este de acá, tiene menos espacio para pasar la energía. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo saber qué tan delgadito o gordito está el toro en función de algo espectral, ¿no? Del flujo de una energía, ¿no? Entonces, aquí, en una forma que al principio no tenía nada que ver con grafos, yo pongo un grafo, conecto, y luego pongo un flujo en el grafo, y me voy a dar cuenta de que me está devolviendo algo que tiene que ver con la forma de la superficie con la que empecé, geometría espectral. De hecho, pequeño breviario histórico, si me da tiempo. Sí. La teoría espectral de grafos nace con un paper en geometría espectral que se llamaba Can You Hear the Shape of a Drum? O sea, a través de nada más el espectro, ¿no? Las frecuencias del sonido, yo podría recuperar la forma del tambor. Suena muy bonito, la respuesta es no. Hay muchas formas distintas que pueden producir la misma frecuencia, pero digamos que la teoría espectral me va a permitir algo que tenga que ver no solo con las frecuencias, sino con las funciones que las generan, ¿no? Me voy a fijar en un análisis que no tenga que ver con los eigenvalores, sino con una combinación de los eigenvalores y los eigenvectores. En particular, hablando de este flujo de energía, vamos a revisitar la ecuación del calor, ¿no? Pero esta vez con la regularizada, porque ahorita van a ver, computacionalmente tiene un propósito. ¿Dónde está esto? Aquí está esto. Computacionalmente va a servir mejor que trabaje con la matriz regularizada, y además es muy bonito porque la ecuación del calor, en esta versión grafos, en esta versión discreta, pues en realidad es lineal, ¿no? Y una ecuación diferencial lineal, pues de toda la vida, la podemos resolver nada más exponenciando esta matriz. Además de que mi matriz tiene una descomposición espectral muy, muy bonita, ¿no? Ortogonal en particular. Entonces, esta matriz especial de acá, multiplicada por una condición inicial que de momento vamos a ignorar. Esta matriz de acá es lo que se llama el heat kernel del grafo, o como el núcleo de calor, si lo quieren pensar así. Y bueno, es una serie de potencias de la matriz laplaciana. Hasta ahí eso me parece muy interesante. Esta es una expresión mucho más bonita que utiliza la descomposición espectral. Y pues sí aprovecho para contarles un poco de por qué quería regularizar esta matriz, porque tomé la versión regularizada.
Porque, a ver, esas exponenciales o incluso si pensamos en cualquier función en la laplaciana, podría pensarla como la función en los eigenvalores multiplicada por respectivas matrices, ¿no? Entonces, en particular, sacar potencias de estas cosas es mucho más fácil una vez que ya la diagonalicé. Quiero que notemos el análisis de acá, ¿no? Especialmente esta cosa de aquí. I, V, I, T. Estas cosas, mientras más grandes sean los lambda, más rápido se van a ir a cero, ¿no? Entonces, quería regularizar eso para que sí me quede con un poco de información, que sea menos exponencial ese descenso a cero. Y también porque globalmente aquí todo depende mucho de digamos, el protagonista lambda 2. El más chiquito que no es cero va a ser el que va a dominar a largo plazo. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí, no? Cuando la t es casi cero, localmente me estoy fijando solo en i menos t veces la laplaciana. Cuando la t vaya a infinito, la estructura global va a estar gobernada por el segundo eigenvalor. Los otros términos siguen ahí, son importantes, pero puedo entender mucho si sé cómo se porta lambda 2. También, ¿qué más? Esta matriz L, regularizada, me gusta porque también tiene que ver con, va a ser, no igual, pero similar a una matriz de transición. La identidad menos una matriz de transición. Esta es una matriz de transición de una caminata aleatoria, por ejemplo, en el grafo. Esta P igual a D menos 1A. ¿No? Entonces es como, si yo me paro, ya no hay dibujos de grafos, si yo me paro en un vértice, tengo probabilidad 1 entre el grado de ir a cada uno de sus vecinos. ¿Ok? Entonces, esta matriz y su espectro guardan relación con esta cosa de acá, con caminatas aleatorias, con la convergencia de muchas cosas que tienen que ver con la estructura, digamos, global de mi red. ¿Qué más? Y no solo eso, ¿no? Sino que, recuperando otra vez la idea de los toritos con los que empezábamos, me van a permitir identificar formas de los grafos. Porque en general, si yo solamente triangulo dos superficies y me miro los grafos y digo, son isomorfos, para empezar eso es súper difícil, ¿no? Preguntarme si dos grafos, sobre todo si son grandes, son el mismo. Lo que me está diciendo esto es, no me importa mucho si son el mismo, pero se portan más o menos igual. Y vamos a estudiar formas a través de invariantes de esto, como la traza, ¿no? La suma de estas cosas, o funciones z, por si les gusta mucho el análisis, también tienen mucho que ver. Y unas cosas que se llaman hit kernel signatures, que no lo puse aquí, porque ya no cabía. Pero básicamente vamos a samplear la función en el hit kernel en distintos tiempos, ¿no? Digamos t1 hasta tm mayúscula. Voy a tener así, vector fila en entraditas, que son evaluaciones nada más de esa función. No de esa, del hit kernel. Y esto es muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer procesamiento de imágenes y visión por computadora a través de triangular superficies como estas, ¿no? Aquí tengo mi vaquita, porque ya vemos el toro, ¿no? Entonces toca la vaca. Y el chiste de esto es que, a ver si puedo dibujar una vaca. Bueno, no voy a dibujar una vaca, o lo voy a hacer a lo físico. Una vaca con sus patitas, y si yo le pongo un grano a mi vaca, como ya tengo acá, y esa lo voy a pensar como una condición inicial de mi ecuación del calor, ¿sí? Y entonces el flujo, las soluciones a esta ecuación del calor, lo que está haciendo es como que recorriendo, ¿no?, la difusión de esa energía en esta superficie. Y entonces cuando llegue a la patita, va a pasar lo que pasaba con los cuellos de botella. Aquí se va a atorar, mi proceso va a hacer registro de ese fenómeno y va a decir, aquí hay algo, esta es una patita, ¿no? Por decir algo. ¿Qué más? Y esto va a servir para segmentar imágenes, ¿no? Este hombre gay va a
podemos... Este es el vector de Hitler. No, ese no es. Este vector, esta cosa de aquí es la proyección de estos eigenespacio usando el segundo eigenvector. ¿No? Si estoy sampleando nodos en esta superficie, proyectando sobre esto y me está dando algo que es interpretable. Me está diciendo, una vez que hice una segmentación acá, esta es una caricatura, obviamente necesitaría más dimensiones, ¿no? Pero me va a permitir identificar, pues estos son sus brazos, estos son sus piernas. Aquí está mucho mejor, ¿no? La cabecita, los piecitos, la cola del perrito, ¿no? Puedo segmentar imágenes. ¿Qué más puedo hacer? Clasificar objetos, ¿no? Voy a pensar que tengo imágenes y voy a samplear, voy a pensarlas, híjole, si lo quieren con palabrotas, samplear puntos en una variedad diferenciable. Si lo quieren normalito, avientan ahí puntitos, los conectan, hacen una cosa que se llama una triangulación de Delaunay. Y estudiamos los grafos. Estudiamos los grafos, en particular estudiamos los invariantes del hit-kernel de los que les hablé. En este caso aquí son con las funciones z. Y voy a tener un comportamiento, digamos, distinguible, ¿no? Voy a poder distinguir que este es el objeto 1, que este es el objeto 7. Aquí, por ejemplo, se parecen el objeto... estos dos. Y estos son histogramas, ¿no? Pero es muy claro y es muy identificado y es muy aplicable y aplicado en la práctica el procesar imágenes a través de ese tipo de cosas. En particular también puedo hacer, por ejemplo, Principal Component Analysis. Esto es con las matrices de similaridad, nada más de los grafos. Esta es como la versión no laplaciana, esta es la versión laplaciana. Esta es la que nos gusta. No, esto es con las matrices de similaridad. Esto es usando este tipo de cosas de técnicas espectrales, ¿no? Entonces, aquí los puntitos de distintos colores son varias veces haber sampleado puntos en las superficies, en los objetos, haber calculado sus invariantes con el kernel. Aquí estamos utilizando los eigenvectores del laplaciano para encajarlos, ¿no? Y estamos corriendo el clustering en este espacio en lugar de en este. Y es más bonito, créanme, ¿no? ¿Qué más? Pues también resulta, esto ya no lo quise incluir porque me parece un poco más difícil de explicar, más avanzado, pero si no les importa solo que dos grafos se porten muy parecido, ¿no? Con esto de los hit kernels y de cómo difunden el calor, y neta quieren saber si son isomorfos, hay un paper muy bonito de Dan Raviv que reconstruye los grupos de automorfismo de ciertos grafos muy regulares usando pequeñas perturbaciones en sus hit kernels. Entonces, a través de estas cosas, alguien logró construir todo el grupo de automorfismos de una cierta familia de grafos, y con ese grupo construido, yo ya puedo, bueno, con generadores de ese grupo que construí, yo ya puedo agarrar cualquier grafo que se me ocurra, aplicarle esos generadores y ver si pertenece o no a la familia del grafo con el que empecé. De si es, o sea, es un avance hacia el problema del isomorfismo, que es muy complicado. Entonces estas cosas son muy poderosas, de verdad son muy poderosas, tienen muchísimas aplicaciones, y además de todo, díganme que no, está bien bonito, ¿no? Pues de momento sería todo. Muchas gracias. Ok, además de mis malos chistes, ¿alguien tiene preguntas? Yo quiero seguir hablando, pregúntame cosas. Cuando vas ampliando imágenes de tus objetos, ¿qué tanto importa de que ya se le movió el ángulo, ahora estoy viendo otra parte de lo excelente pregunta. La ventaja de los invariantes del hit kernel es que, por ejemplo, una de las que mencioné, la del hit kernel signature, es invariante a cualquier isometría. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo no cambie el tamaño de mi grafo o el tamaño de mi imagen, cualquier rotación, traslación que se te ocurra no va a afectar en lo que yo esté calculando. Hay modificaciones, lo que se llama un volumetric kernel signature, que ya te lo extienden eso a cualquier homotesia. O sea,
Lo estira, lo dobla, lo voltea, lo sacas a bailar, te da exactamente lo mismo. Sí. Estabas con el problema de las rubber bands y decías que tenías un ciclo y si no era una cara no te servía como un ciclo para fijar. No, sí me sirve, Pero porque puedo. siempre hay otra forma de hacer el embedding de la gráfica con ese ciclo como ciclo de cara, ¿no? O sea, como decías, este ciclo no. No. ¿No? Y eso está demostradísimo por Tut. De hecho, Pero cuando tienes una 3 conexa, exacto. 3 conexa es único el dibujo. El único es el Sí, si la gráfica es 3 conexa, el dibujo es único. Hay una prueba no tan larga, muy bonita, del estilo de las que nos hubieras puesto en gráficas. De las curvas de Jordan. Sí, por contradicción, sí, haces tu... Ok, y luego la otra que te quiero preguntar es ¿por qué todo el tiempo necesitas que las triangulaciones sean de Lonet? No necesito. No, ¿verdad? No, por ejemplo, para el clustering, hacer una triangulación de lunes es pésima idea. Pésima idea. Es que lo mencionas. Porque va a estar súper... bueno, por la cuestión de procesamiento de imágenes es lo más común. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer lo del spectral clustering, usaría K-means, por ejemplo. No, K-means no, KNN. ¿No? Porque tiene mucho más sentido. Justamente no quiero un espacio súper bien triangulado porque entonces todo lo va a meter en lo mismo. ¿No? Entonces, no siempre es de Luné. Los dibujos solo son únicos cuando 3 conexo y solo son planos si sí es una cara. ¿Ok? Sí. Oye, ¿y lo de los dibujos planos es por la característica de Euler? Justamente, sí, lo de la característica de Euler. ¿Qué dices? ¿Dónde está esto? Vamos a ver esto. Esto es una muy buena pregunta porque me deja hablar de topología y me gusta hablar de topología. Ya sé que les dije que no, pero sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del ejemplo del balón de fútbol? De hecho, déjenme regresarle al balón de fútbol. La vaca también es un balón de fútbol, por cierto. Entonces, vamos a ver. Aquí. ¿Me deja ver topología? Sí. Lo que dice Ana de la característica de Euler es que se cumple esta ecuación. Vértices menos aristas más caras sea 2, ¿no? Cualquier cosa que cumpla con eso es homeomorfa a una esfera. Para los que hablan castellano, esa cosa significa que si yo tengo mi balón de fútbol, de hecho les voy a construir el homeomorfismo sin darles demasiados detalles. Voy a pensar en una esfera, adentro voy a meter cualquier poliedro convexo, por facilidad voy a meter ahí un tetraedro, porque es lo más fácil que puedo dibujar, y que sea un poliedro convexo. Y puedo proyectar radialmente, y los que saben de estas cosas de... ¿Cómo se llama esta cosa? Me está yendo... Lo de la esferita. Esa. Voy a inflar, se lo puedo decir en castellano. Voy a inflar mi balón de fútbol, empujando estas cosas hacia las paredes y voy a terminar con que el balón se revienta y yo me voy a quedar con un dibujo así. Si se revienta, imagínate que se revienta tu balón, se revienta exactamente por las costuras y se desdobla así. Proyección estereográfica, así se llama. Sí, o sea, básicamente tienes aquí tu esferita, aquí le atraviesas un plano y trazas la línea recta hacia donde atraviesan estas cosas. Por eso, estas cosas que están cerca de lo que sería el polo sur están más chiquitas por lo que está pasando acá, topológicamente. Y la cara externa la estamos fijando cerca del polo norte, por si les interesan esas cosas de la proyección estereográfica. Ok, entonces sí, es eso, y no solo eso, sino que esta cuentita, si fuera por ejemplo 0, mi grafo es un torito, porque tiene característica 1. Bueno, genus 1, ¿no? Si tiene un hoyito, de hecho, a ver, si a esta cosa le ponemos, sí, el número de hoyitos me va a dar, si el número de hoyitos es G, hoyos, 2 menos 2G va a ser la característica de esa cosa. Entonces, si yo hago esta cuentita con un grafo al azar, ya te puedo decir, eso no vino de una esfera. Eso no es plano. De una esfera plana, ok, mucha razón. No vino de esta esfera. No, o sea, te puedo decir si es, por ejemplo, un toro.
Y la gente que sí le gusta mucho, mucho la topología y se mete con estas cosas, te podría decir incluso si tu superficie es orientable o no. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer por ahí. Okay. ¿Otra pregunta? Sí. Yo, cuando estabas hablando de eigenvectores, ¿qué tiene que ver el espectro de L con la caminata aleatoria? Con esta, ¿no? La matriz de transición de esta probabilidad. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Si ustedes piensan en numérico, en cálculo numérico, y el método de la potencia, por ejemplo, estas cosas, los métodos numéricos van a converger a lo que se llama el eigenvalor dominante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Algunos de ustedes sabrán que esta matriz de transición, cuyas entradas me da la probabilidad de moverme de un lado a otro, es una matriz estocástica, y tiene eigenvalor dominante 1, ¿no? Entonces, cualquier convergencia, digamos, método que converja al eigenvalor dominante, me va a dar, de hecho, las distribuciones estacionarias de esta cosa, ¿no? Va a darme un vector que satisfazca esta cosa de aquí. Le vamos a poner Q. Q es un vector de probabilidades. Al revés. QP igual a Q. Si son muy estocásticos, si no, transpongan y lo ponen como la gente, digamos, de álgebra lineal, ¿no? para no decir nada feo. Ok, esto de aquí. Esta distribución estacionaria, ¿qué tan rápido converja? Si lo ven desde la parte de métodos numéricos, depende del rango espectral, o sea, de qué diferencia haya entre ese eigenvalor dominante, ese 1 al que quiero llegar, y el siguiente más pequeño. ¿Ok? Si se fijan acá, los eigenvalores más grandes de esos van a ser los eigenvalores, digamos, más chicos de esta matriz de acá. En particular, esa diferencia, ese rango espectral entre el más grande y el más chico, es exactamente lambda 2. Porque el primero era 0. Entonces, este señor de verdad controla mucho de lo que es el flujo de la rápida. En particular, si esta cosa es muy grande, por ejemplo, no podríamos segmentarlo, pero esas caminatas aleatorias convergen rapidísimo. Otra cosa que es interesante, o a mí me lo parece, estas cosas, como les digo, tienen eigenvalores entre 0 y 2. Si esta cosa es 2, el grafo es bipartito. Si el más grande. Si se cumple esto, necesariamente es un sí solo sí, el grafo es bipartito. Y eso quiere decir que en esta cadena de Markov habría una periodicidad, ¿no? Los que saben qué es el teorema ergódico, pues ahí ya no habría, mi cadena ya no sería ergódica. ¿Y por qué? Eso me parece muy interesante, porque a ver, si esto es 2, ¿qué quiere decir? Que esto es menos 1. Entonces, en valor absoluto ya tengo un 1 y un menos 1, al que ambas, el método de la potencia quiere converger. Entonces, no va a haber esa convergencia cuando tenga un grafo bipartito. Si lo quieren desde el punto de vista probabilístico, porque mi cadena es periódica. Pero si no saben qué es eso y solo vinieron a esta plática, pueden decir que es porque el grafo es bipartito y porque eso quiere decir que hay dos. La matriz P tiene eigenvalores 1 y menos 1. Y eso va a hacer que mi método falle. Ok, ¿otra pregunta? Sí. Más a tipo comentario, me gusta mucho tu plática, Jesús. Es algo muy importante de lo que discutiste, es que esta forma de pensar en grafos y de respectar grafos te permite crear puentes entre modelos continuos de la realidad y modelos discretos de la realidad. Claro. Por ejemplo, si tú tienes un espacio continuo y defines algo como un movimiento browniano, el browniano lo puedes definir a partir de eigenfunciones de un laplaciano. Y entonces aquí puedes discretizar el espacio, tomar tu versión discreta del laplaciano, tomar sus eigenfunciones y obtienes pues algo similar, ¿no? Un análogo. Si tú, por ejemplo, piensas en lo que hace la gente de topología computacional, ¿qué pasa? ¿No? Como que en el centro de eso tú tienes un espacio continuo, una variedad, y dices, no, pues si yo entiendo cómo se comportan muchas funciones en esa variedad, entonces tengo una idea de la forma de la variedad. Sí. Pero lo que pasa es que tú no observas la variedad, tú observas puntitos sobre la variedad. En base a esos puntitos, construyes un grafo, ves cómo se comportan distintas
funciones sobre el grafo, entonces ya tienes una idea de cómo es el espacio. Entonces tienes esta forma de pensar en abstracto, bueno, en cierta forma en modelos continuos, pero puedo discretizarlos a través de un grafo. Cosas que yo pudiera pensar de manera continua las puedo tener análogos de manera discreta. Sí. Muy bien. Gracias. Ahí va a